Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. El capítulo de hoy muy interesante. Tenemos como invitado a don Rodrigo Tumayán. Él es co-CEO y co-founder de Prometeo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bienvenido a Comunidad FinTech. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la bienvenida. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, todo bien por acá, estimado. Me ¿Desde alegro. dónde estamos conversando? ¿Dónde está sentado Rodrigo? En este momento, Montevideo, Uruguay, enfrente a la Plaza Matriz. Oye, ¿esa es tu base central? ¿Ahí es donde estás permanentemente? Sí, sí, de hecho esta es la oficina, esta es una sala específica para llamadas dentro de la oficina de Prometeo. Ya, buenísimo. Oye, hoy tenemos, la conversación de hoy se llama Prometeo, la fintech que logra conectar a los bancos de LATAM. Tú como co-founder y co-CEO también, es muy curioso ese co-CEO, no lo había, no lo había visto, pero cuéntanos un poquito cómo surgió esta idea, de qué se trata, cómo nace Prometeo en la génesis. Prometeo nace como Génesis, incluso en ese momento ni siquiera se llamaba Prometeo, nace en 2015. Éramos tres founders que nada, queríamos hacer algo en el sector financiero, queríamos generar más productos y más servicios y como el primer obstáculo que nos dimos cuenta que existía para la generación de aplicaciones y mejores servicios dentro del sector financiero era que no había una forma sencilla de conectarse al sector financiero. Entonces, nada, a nivel de Génesis la idea es esa. De 2015 Ahora, fuimos... de dónde estos co-founders, estos tres co-founders que dices tú, ¿cuáles eran, de dónde venían? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué hacer algo en el sector financiero? Puntualmente yo venía trabajando en el sector financiero, en el área de ciberseguridad, asesoraba e implementaba ciberseguridad en el sector financiero puntualmente, procesadores, bancos y demás. Entonces tenía como mucho conocimiento interno de cómo funcionaban los sistemas y en el proceso obviamente necesitaba a alguien que pudiera un poco codear todas estas estructuras que yo veía y de alguna manera generar un mejor servicio. Entonces ahí se sumó Eduardo. Y obviamente a todas las buenas ideas, si no se venden, dejan de ser buenas ideas, entonces necesitaba alguien que vendiera y ahí es donde surge Jimena, mi otra co-founder y co-CEO de Prometeo. Ya, buenísimo. ¿Cómo surge entonces, cómo son las primeras, los primeros conversaciones con estos co-founders? ¿Ven alguna beta de negocio? Una vez que intentan vender sus soluciones, se encuentran que en realidad la cosa iba por otro lado. ¿Cómo finalmente termina siendo Prometeo como lo conocemos hoy? Y en realidad fue un proceso iterativo, no fue ningún proceso lineal y te diría que, de hecho, al principio estábamos haciendo billeteras electrónicas, no estábamos pensando en una plataforma de APIs como él lo es hoy. Em, Principalmente nos costaba mucho vender lo que estábamos desarrollando, nos llevó casi 2 años en esos 2 años fuimos iterando en dos productos diferentes hasta poder llegar a lo que entendimos a nivel conceptual que lo que estábamos construyendo eran dos piezas de tecnología. Una era nuestra capacidad de conectarnos a instituciones financieras y sobre eso estábamos construyendo aplicaciones. Lo que nos dimos cuenta es que generaba mucho más valor nuestra capacidad de conectarnos al banco que las aplicaciones que construíamos por encima de eso. Porque era como el problema que todos tenían en realidad. Todas las empresas en ese momento tenían dificultades para interactuar con el sector financiero. Y ahí fue un proceso muy iterativo hasta que llegamos a esa conclusión y ahí es cuando de alguna manera empezó a tener sentido a nivel comercial, el famoso Product Market Fit. Ahí es cuando empezamos a ver que empezó a funcionar lo que estábamos haciendo. Esto tiene origen en Uruguay, son los tres founders, eran uruguayos, y cómo hoy día entiendo que son dos founders o siguen siendo los mismos tres. Somos tres founders. En 2018, que es cuando realmente nos pasamos a llamar Prometeo, eh, habíamos hecho un viaje a México, habíamos entrado a un programa de aceleración de Startup Bootcamp. Nos fue muy bien en ese programa y ahí fue como las primeras validaciones. México, en ese sentido, era un mercado mucho más maduro, mucho más desarrollado. Entonces, todo el concepto de APIs que veníamos hablando y de tecnología para el sector financiero
dejamos de interactuar con personas que no sabían de lo que estábamos hablando a personas que entendían de lo que le hablábamos y además querían consumir el servicio. Entonces, creo que el viaje a México de alguna manera cerró muchas de las incertidumbres que teníamos en ese momento sobre si el producto que estábamos llamando Prometeo tenía sentido. Y en México fue la gran confirmación. Pero sí, siempre fuimos 3 founders y uruguayos, y luego de este periodo de aceleración volvimos a Uruguay, y lo que nos dimos cuenta es que este problema sucedía en toda Latinoamérica, y desde Montevideo empezamos a expandir nuestra tecnología hacia diferentes regiones. ¿Cómo es el proceso desde que ustedes ven para dónde va el mercado y que efectivamente el mercado llegue ahí? Porque en el caso de Chile, hoy está aprobada una ley fintech y estamos en el proceso de la bajada, digamos, de ver los detalles de las normas de carácter general, que son finalmente qué es lo que en lo efectivo va a ocurrir. Pero este tema del open banking es un tema que viene de todas maneras. El tema de utilizar la API y disponibilizar la información a quien el cliente requiera. Digamos, el gran cambio es que aquí el cliente es el dueño de la información y por lo tanto se la puede entregar a quien quiera. Eh, Viene llegando ahora a nosotros. Hay algunos desarrollos en algunos bancos puntuales, pero de hecho BCI tiene un API Market. Entonces, ¿cómo eso de que tú estás ahí un paso adelante del mercado y cómo estáis viendo ahora que el mercado los va alcanzando y que realmente es un requerimiento que va a tener mucho éxito? Es el famoso dilema del innovador. En definitiva, empezar a hacer algo que todavía nadie está viendo, o por lo menos no ha permeado en el mercado todavía, tiene el problema de que ser el primero es lo más doloroso. Por otro lado, es como que tiene la ventaja si realmente estás tan convencido de la idea y tenés los medios para llevarla adelante, eventualmente tenés un historial y una experiencia asociada a un tema muy específico que para mucha gente es muy nuevo, que para nosotros, como te digo, desde 2015 estamos hablando de Open Banking, y de 2018 con Prometeo. Entonces, ya hay muchos años que venimos trabajando en esto, trabajamos con un montón de instituciones financieras, con bancos internacionales, y lo que nos pasa en mercados más desarrollados es que la conversación de, bueno, recién está llegando Open Banking, ya pasó, eso es una conversación vieja. Entonces, lo que hoy están buscando soluciones específicas de banca abierta, y lo que traemos a Latinoamérica es un poco esa experiencia que hemos adquirido con otros bancos, y poder también ayudar a las instituciones financieras que recién están comenzando con este tema, es a delinear un poco cuál puede ser la estrategia, porque otro gran problema de Open Banking es entre lo conceptual, que es, ok, ahora el usuario tiene acceso a su información y puede hacer lo que él quiera con esa. Ok, genial, pero ¿cómo construye un caso de uso que sea rentable para el banco, que sea rentable para las empresas que lo quieran consumir y que realmente tenga un valor? Y eso muchas veces desde la oficina de marketing es muy difícil cranear eso de una manera muy pragmática, y ahí es donde nosotros entregamos mucho valor en poder delinear estrategias que están comprobadas, validadas, y que ya también hay otras instituciones financieras que ya han pasado por ese camino. Entonces, por ahí es como tiene el dolor de ser el primero, y hoy es como sembrar para eventualmente cosechar. Hoy estamos cosechando esos beneficios de toda la siembra dura con la sequía y la lluvia, y la falta de lluvia que ha habido en todo el proceso. Oye, Rodrigo, ¿cómo funciona? No quiero que me des la receta, pero hoy día probablemente no probablemente, va a ser una obligación de que los bancos tengan esta disponibilización de información a través de API, pero tú además dices que Prometeo logra de que esto sea un proceso rentable o que sea un proceso rentable, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo logra eso Prometeo, en el fondo? Y mira, te puedo traer un caso de uso bien concreto que es bien sencillo para las instituciones financieras. Al día de hoy no hay una manera sencilla para que las multinacionales que trabajan en múltiples países puedan consolidar todos sus saldos en un solo lugar. Es decir, poder conectarse a los múltiples bancos en los múltiples países en los que están operando. Hoy no hay una manera en la cual tú puedas apretar consolidar y eso te suceda en un promedio de 5 o 10 minutos. El promedio en general demora entre 24 y 48 horas, y requiere una serie de ingenierías internas a la empresa para que todo el mundo acuerde, ok, no subo más información con el fin de consolidar esta información.
Parece increíble el día de hoy que no se pueda extraer esa información, pero eso no sucede por la infraestructura que está desarrollada dentro del sector financiero. Con Prometeo podemos ayudar a múltiples instituciones financieras a brindar este tipo de servicios, agregarle valor a sus clientes. Es un servicio que obviamente los bancos pueden cobrar por ese servicio de acceso a cuentas en otros países y en definitiva, nada, le estás brindando, le estás solucionando un pain muy grande a las áreas de tesorería de compañías que, como te digo, no son compañías chicas, son compañías que operan en todos los países de Latinoamérica, y nada, que necesitan servicios y están dispuestos a pagar para resolver problemas. Entonces termina siendo un win-win. A Prometeo brinda el servicio, los bancos le brindan mejores servicios a sus clientes y en ese sentido todos ganamos. Y por ahí creo que ese es uno de los posibles casos de uso que se puede implementar con banca abierta. Lo que te comentaba acá, que efectivamente hay algunos bancos que han desarrollado estas plataformas de API o esto de acceso, pero no es algo masivo. Probablemente con la ley va a ser algo masivo. Seguramente te has encontrado con lo mismo en Latinoamérica. ¿Cómo lo hacen con el resto de los bancos? ¿Ustedes aplican scrapping en cada uno de los bancos? ¿Cómo consiguen el resto de la información? Depende de la madurez del mercado, depende de las instituciones financieras, hay múltiples dinámicas. Básicamente, Prometeo tiene la gran capacidad de conectarse a lo que sea por los medios que estén disponibles y siempre elegimos los medios más estables y los medios más seguros para ofrecer el servicio a nuestros clientes. Entonces, si en función de la disponibilidad es que nos conectamos. Uno de esos caminos es el que mencionabas, que es scrapping, pero no es exclusivo. Tenemos acuerdos con instituciones financieras también en otros países donde directamente nos brindan acceso a sus sistemas y a partir de eso estructuramos una serie de APIs que permiten brindar servicios de manera estable, escalable y con alta capacidad de recibir múltiples conexiones al mismo tiempo. Entonces, nada, depende del país, depende de la madurez, pero nada, el objetivo termina siendo para nosotros brindar un servicio por los medios que estén disponibles. Oye, también parte de nuestro programa es educacional y me gustaría que tú también explicaras lo que significa scrapping y seguramente esa matriz, digamos que en algún momento era 80% scrapping y 20% acceso a través de API, se va a ir moviendo hacia un 100% API, pero también están en esa transición, ¿no? Sí, sí, 100%. Eh, el scrapping es básicamente una tecnología o tal vez una metodología más que una tecnología. Es una metodología por la cual, utilizando los medios que estén disponibles, ya sea una página web o una aplicación de celular, poder extraer información de un sitio web, del que sea. Eso es como a alto nivel. En el caso puntual de las instituciones financieras, lo que yo comentaba al principio, que mi background es en el área de ciberseguridad, entonces lo que armamos es una plataforma que está muy alineada a PCI, PCI es un estándar de seguridad para el sector financiero, para el área de tarjetas de crédito. Entonces, todas las buenas prácticas de PCI las aplicamos a nuestros sistemas y somos una empresa ISO 27001 en gestión de riesgo certificada de manera internacional. Entonces, con toda esta metodología, lo que hicimos es eh, generar canales con las instituciones financieras para poder extraer información de ellas. Y lo que decimos como más formalmente es, generamos un puente criptográfico entre nuestro cliente y la institución financiera. Básicamente, Prometeo es el proveedor de ese puente, pero también tenemos la particularidad, y esto muy pocas empresas que hacen cosas similares a nosotros lo tienen, nosotros somos de las únicas compañías que no se quedan con información de sus clientes. Nosotros simplemente establecemos el canal entre el cliente y la institución financiera. El cliente desarrolla las operaciones que necesita, ya sea extracción de saldos, ejecutar pagos y demás, y sobre eso, una vez que el cliente cierra ese canal, nosotros cerramos ese canal. Y parte de esas estrategias que hemos tenido a nivel de ciberseguridad son las que nos han ayudado a mantener relaciones con instituciones financieras. Entonces, Scrapping es una tecnología para ejecución de acciones o extracción de datos, y en el caso de Prometeo, le agregamos una capa muy fuerte de ciberseguridad para brindar garantías tanto al cliente como al banco que recibe la conexión. Tú has comentado varias veces que tu especialidad tiene que ver con la ciberseguridad y ahí es donde venías entregando servicios en los bancos, en las instituciones financieras formales. Ahora, en el caso de tus otros dos socios, tus otros co-founders, ¿cuál es su expertise con respecto a su experiencia anterior? Bien, Jimena tiene un perfil muy fuerte en lo que es en el área de comunicación y marketing, de hecho es su especialidad. Eh,
Ella no venía del sector financiero, pero fue desarrollando, tiene una capacidad brillante de entender muy rápidamente lo que se está haciendo y cómo lo estamos construyendo. Entonces, muy rápidamente entendió cómo funcionaba la tecnología y eso también le permitió explicársela a otras personas. Y entonces, nada, eso fue un poco lo que nos fue ayudando también en el desarrollo de los vínculos comerciales con instituciones financieras. Y en el caso de Eduardo, tenía mucho expertise en el desarrollo de APIs y sistemas de alta disponibilidad. Entonces, ahí como que hicimos el match perfecto entre producto, tecnología y comercial, y ahí arrancamos los tres eh, a sacar adelante a la compañía. Oye, bueno, nos contabas que ustedes, originarios oriundos de Uruguay, prueban esta tecnología a través de un proceso de bootcamp de aprendizaje, ¿cierto? Les va muy bien, vuelven a Uruguay. ¿Cómo sigue la historia de Prometeo? Bueno, después del programa de aceleración, recibimos nuestra primera inversión de un venture capital. Eso nos permitió un poco entrar en un mundo nuevo, que era el mundo del VC, empezar a entender de qué se habla cuando estamos hablando de venture capital, que no es lo mismo que un family office, empezar a entender qué es lo que quiere un VC, entender el negocio del VC, cómo alinear la estrategia de la compañía para ser atractivos para un VC. Y es un proceso muy interesante, complejo, pero creo que también parte del crecimiento, sí, diría que muy buena parte del crecimiento está entre la capacidad de los tres founders de poder llevar adelante nuestra idea, pero naturalmente con el acompañamiento de dinero de Venture Capital que nos permitió también poder seguir avanzando y sostener todo este impulso que íbamos llevando. ¿De cuánto fue ese primer levantamiento y qué les permitió seguir haciendo hacia adelante? En Uruguay, esto es algo muy personal de la compañía. Nosotros decimos que vivimos en un país de 3 millones de habitantes, hay 1,5 millones en la capital y preferimos evitar decir el tema del levantamiento, principalmente porque básicamente yo mañana voy a llevar a mis hijos al colegio, voy a llevar a mis hijos al jardín y en el titular de donde se ve levantaron X cantidad de millones, hay un montón de información que se está traspasando a una persona que no está metida en el ambiente y eso significan cosas que no naturalmente son, lo que interpreta uno no necesariamente es la realidad. Obviamente el dinero que recibo no va a mi bolsillo, va al de la compañía. Entonces como que en ese sentido preferimos mantener como cierta, sí, cierta ¿cómo es la palabra? Guardar un poco esa información con el fin de que nos sigan viendo como Rodrigo, Jimena y Eduardo y no como los superempresarios que tienen X millones en el bolsillo, que no es la realidad, seguimos siendo seres humanos y nos seguimos viendo en el colegio cuando vamos a llevar a nuestros hijos. Entonces, por ese lado preferimos un poco guardar el tema de la inversión. Lo que sí puedo contarte es que estamos en un proceso de Serie A y en ese momento, y hasta el momento hemos tenido 2 rondas, o 2 o 3, si no me equivoco, y eso es lo que ha permitido ir creciendo la compañía. Hoy somos alrededor de casi 50 personas en Prometeo, y bueno, ese es un poco el trayecto que hemos estado desarrollando. Es complejo el mundo de VC y hablar de dinero en general, porque para mucha gente significa muchas cosas, entonces preferimos mantenerlo más en reserva. Está perfecto. Ahora, en términos de desarrollo y en términos de internacionalización, ¿qué significó ese aumento de capital? Y por lo menos empezar a dejar por cada ronda de inversiones, como que íbamos estirando el tiempo de vida de la compañía. Obviamente en los comienzos de la mayoría de las startups, o por no decir casi todas, eh, no son rentables, entonces en definitiva tenés que estar mirando cuánto dinero se va de la caja y creo que el apoyo de los VCs ha ayudado mucho eh, de alguna manera dejar de por un tiempo al menos prestarle exclusivamente foco a cuánto estamos gastando y sí enfocarnos en hacia dónde queremos llegar. Y creo que esa estrategia ha sido muy buena. Nos pasa en los procesos cuando, sobre todo antes, cuando el runway se empieza a achicar y empezás a mirar y te empezás a preocupar porque ves que el dinero se va yendo y sacás las cuentas y demás. Y, y esa preocupación a veces te saca del foco de, bueno, pero con un poco más con un par de acciones más, podemos estar con este revenue que nos va a acompañar, entonces nos va a tirar el runway. Entonces creo que en ese sentido el VC trae una cierta tranquilidad. Obviamente es una apuesta y una confianza, entonces también es una responsabilidad que depositan sobre ti.
y eso jamás lo perdes en cuenta, pero sí de alguna manera te facilita, te facilita un poco la operación, ¿no? En definitiva es, hoy no tengo que estar mirando la cuenta porque tengo que estar más enfocado en generar revenue, y eso ayuda a tomar decisiones que te hacen también que sean más rápidas las decisiones cuando puedes arriesgar un poquito más. Hoy estamos con Rodrigo Tumayán, co-founder y co-CEO de Prometeo. Nos vamos a una segunda pausa comercial y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.